le asusta el tono que está usando el presidente Gustavo Petro por todo lo que está ocurriendo en materia legislativa a su proyecto de gobierno? Bueno, pues no me asusta, pero lo que sí, pues como quisiera es que ojalá los colombianos pudiéramos evidenciar cuál es el verdadero Petro, el Petro mentiroso, el Petro que prometió durante la campaña no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que hoy lo vemos crear una gran cortina de humo para despistarnos. Yo creo que esto es una estrategia de despiste para que nosotros hoy estemos hablando aquí de Asamblea Nacional Constituyente, que no es fácil y él sabe que no es viable que se logre sacar, primero por tiempos, por el proceso que requiere, y segundo, pues porque sin lugar a dudas la credibilidad que hoy tiene el presidente y la favorabilidad que hoy tiene el presidente no le da para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que está pasando en materia de orden público, lo que está pasando en las regiones, la fallida paz total, unas reformas que tienen poca concertación. Es que prácticamente las reformas se están hundiendo porque el señor presidente y su gobierno no han podido concertar. Hemos hecho de mil formas el llamado a la concertación porque entendemos que las reformas se necesitan, entendemos que la salud está por mejorar, hay mucho por mejorar y que eso nos convoca a todos y hemos aceptado que hay ciertas cosas del sistema que se necesitan mejorar, pero desafortunadamente este es un Gustavo Petro que no concerta, que impone y que hoy lo que está construyendo es una gran cortina de humo llamando a la gran movilización nacional, pero para despistarnos y para que todas esas noticias de la orden de captura, por ejemplo, de su hijo, pues pasen de agache. Entonces, para que también lo que pasó ayer con la muerte de una líder indígena de la Minga, en el Cauca, y todo lo que pasó ayer del cese al fuego que se tuvo que romper con las disidencias de las FARC, pues pase de agache y la gente esté concentrada hablando de la nacional, de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que Gustavo Petro tiene claro que no es posible que se materialice esta convocatoria que está haciendo, que no tiene en estos momentos la ciudadanía a su favor y que por el contrario lo que tiene es un grado alto de desfavorabilidad y muchos colombianos que estamos en contra de sus reformas. ¿Usted cree que el presidente tenga ese liderazgo para en medio de todo lo que ha ocurrido, juntar a todas las partes y sacar adelante estas reformas estructurales que necesita, como dije, el país? Pues hasta el momento desafortunadamente no lo ha tenido. Vemos a un presidente que se ha quedado en el discurso y que poco lo ha materializado. Yo le quiero contar que desde que Gustavo Petro llegó al poder y está convocando a la Asamblea Nacional Constituyente, le hemos enviado de todas formas mensajes para decirles estamos listos a conformar y a ser parte de ese diálogo nacional. Es que durante la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, yo quiero recordarles algo que no sé si se acuerdan de esa polémica subcomisión que logramos conformar para poder debatir y por lo menos dejar unos puntos de vista que nos preocupaban frente y en cara a la reforma y para que se pudieran escuchar y abrir un espacio de diálogo con los expertos y con los profesionales de la salud y con todos los actores del sistema de salud. Y prácticamente nos tocó esa subcomisión radicarla en el Congreso y que todo el mundo la aprobara sin que de hecho se dieran cuenta. Muchos ni siquiera se dieron cuenta que habíamos radicado porque radicamos esa subcomisión buscando la forma de sentar todos los actores y intentar concertar, porque Gustavo Petro nunca llamó a la concertación, básicamente se reunió con los congresistas a puertas cerradas sin saber qué era lo que se estaba transando o qué era lo que había en contraprestación por aprobar la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Entonces, para Gustavo Petro ha sido muy difícil convocar a ese diálogo nacional porque no ha convocado, no hemos podido ver. Llamó al Centro Democrático a un café, el Centro Democrático le puso unos puntos claros frente a la reforma a la salud y no aceptaron absolutamente nada de las propuestas o de esas, digamos, preocupaciones que tenía el Centro Democrático y que transmitía las preocupaciones que también hemos tenido desde Cambio Radical, y es destruir un sistema que nos ha costado construir durante 30 años y que, si bien se necesitan mejorar muchas cosas para poder tener acceso en los territorios, pues es un modelo que es referente en el mundo y que hoy tiene, gracias a ese modelo, el 99% de cobertura en el sistema de salud. ¿Por qué destruir todo lo que funciona y llegar a querer imponer una reforma que prácticamente estatiza el sistema, que prácticamente le devuelve poder
de recursos a los políticos y que sin lugar a dudas es regresiva, porque aquí lo que está pasando particularmente con la reforma a la salud es que nos quieren imponer nuevamente el modelo del seguro social, que es un modelo socialista y que es un modelo fallido en Cuba y en Venezuela. Entonces, pues eso no lo vamos a permitir y le hemos dicho al señor presidente, nosotros como partido estamos de acuerdo a que le quiten la intermediación financiera del sistema a las EPS, lo apoyamos en esa propuesta por la transparencia de los recursos, porque la administración de los recursos tienen que darse, pues creo yo hoy, pues con todos estos, digamos como las EPS que han caído en escándalos de corrupción, pues se necesita actuar rápidamente, que la superintendencia pueda tener dientes para poder actuar sobre esas EPS que se están robando los recursos, porque claro que la corrupción está impregnada en lo público, está impregnada en lo privado, la corrupción es un cáncer que llega a lo privado, a lo público, y pues lo que si no podemos es regresarnos a lo que era el sistema de seguro social, donde la cobertura era del 25% de la población. Entonces, ha sido muy difícil que el señor presidente concerte. Realmente la concertación del señor presidente, y lo tengo que decir, es a punta de mermelada. O sea, es como ha querido concertar el señor presidente las reformas en el Congreso, y así va a ser muy difícil porque aquí la gente pues también está esperando que las concertaciones se hagan de cara a la gente, que la gente pueda saber qué es lo que se está concertando y cómo nos estamos poniendo de acuerdo. Yo sí quiero hacer un llamado. Hay una carta que radicaron varios exministros donde están convocando a una sobre todo convocando para la reforma a la salud, a una gran mesa de concertación, y yo quiero unirme a ese llamado a todos los partidos, a todos los actores del sistema, a que nosotros seamos capaces de sentarnos a saber qué es lo que necesita la salud para poder tener ese acceso en el territorio, hacer la territorialización de la salud y que el sistema mejore. Si el Congreso, digamos, le da esa disposición o esa regla de juego que está en la Constitución, es que la ciudadanía vote por la necesidad de que realmente sea necesario, valga la redundancia, una Asamblea Nacional, ¿cuál sería entonces la postura de ustedes en ese entonces? Porque ya les dejaríamos, digamos, todo el poder al pueblo. Pues es que hoy como está, la Constitución le da todo el poder al pueblo precisamente de manifestarse, ya se manifestó hoy. Todos los congresistas que están elegidos los eligió el pueblo, y eso también es un sentir democrático. También hay un sentir democrático de un pueblo que escogió a Gustavo Petro bajo un plan de gobierno, pero recordemos que la otra mitad del país no eligió ese plan de gobierno, y él es presidente y tiene que gobernar para todos, no solamente para los que votaron por él. Él es el presidente de un país y está llamado a convocar al diálogo y a la concertación, porque antes de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, primero no llama a un gran diálogo nacional para poder sentarnos todos los actores, actores políticos, actores ciudadanos, actores gremiales, empresariales, organizaciones sociales, organizaciones internacionales. O sea, aquí estamos dispuestos todos, yo creo, a conformar esa mesa, pero no ha sido posible. Entonces, yo creo que esto no es viable. Por supuesto que nuestra posición es en contra, pero no porque estemos en contravía de que decía el pueblo. El pueblo decide, y de hecho, pues hoy muchos hemos visto cómo se convocan las marchas, y mucho el pueblo se moviliza en contra también de sus reformas. Entonces solamente le conviene a la gente que piensa como él, que está apoyando sus imposiciones y sus reformas impuestas que no tienen ningún tipo de concertación, o también piensa escuchar a esa otra mitad del país, o más de la mitad del país, que no cree en sus reformas y que quiere que tenga unos ajustes. Carolina, bueno, usted, el mandatario, ha dicho a través de redes sociales precisamente que con la Asamblea Constituyente, por ejemplo, él no busca cambiar la Constitución del 91, pero parece un poco ilógico porque cuando se convoca una Asamblea Constituyente, pues se está hablando de hacer un cambio. Entonces, ¿qué le respondería usted ante esta declaración que hace el presidente hoy con todo este revuelo que ha causado su discurso con respecto a la Constituyente? Está tratando de matizar, digamos, esa declaración. Bueno, pues por supuesto, pero lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, la entrevista que le da Gustavo Petro al periódico El Tiempo es muy peligrosa, porque lo que dice es que desde la Constitución del 91 solo nos han gobernado las mafias. O sea, estas no pueden ser las declaraciones de un presidente que además acompañó un proceso de paz como el que se hizo y se logró con las FARC, y que fue un proceso serio que se sacó adelante y que lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos, que lo apoyó además a él a llegar
a ser hoy presidente. Entonces, aquí es un mensaje de división completamente. El señor hoy dice, no, es que la Asamblea Nacional Constituyente es para que el pueblo decida sobre las reformas. O sea, ¿por qué no es mejor que nos sentemos, concertemos y logremos de verdad hacer las reformas que necesita el país y que somos conscientes que se necesitan? O sea, no ese es el camino que deberíamos de estar cogiendo, en vez de, primero, pues convocar a una asamblea que es inviable, porque no se puede. Entonces aquí, repito, hay una cortina de humo que está haciendo el señor presidente, porque seguramente es estrategia también para salir, convocar a las movilizaciones, seguir polarizando, dividir, que es lo que le gusta al presidente Petro. Aquí sí, el mensaje es que pase más de la acción a los hechos. Eso se lo hemos venido criticando desde hace mucho rato. Este es un presidente que desafortunadamente se va por el mundo a hablar de transición energética, mientras aquí están cerrando los proyectos más importantes de transición, precisamente, que no hay una hoja de ruta, que se está teniendo que volver a encender las calderas y la energía carbón, porque precisamente la incompetencia que ha tenido el Ministerio de Minas en abordar con una hoja de ruta la transición energética, que quiere entregar su soberanía energética y renunciar a los ingresos que tiene nuestro país precisamente por la exploración y la explotación de gas y de petróleo, y el señor quiere ceder eso, pero además importar gas. O sea, eso no es transición energética. Entonces es incoherente, es un discurso incoherente, y no coordina las ideas, no se materializan, no son capaces de ejecutar los recursos, son incompetentes. Eso es lo que hemos visto durante estos casi 2 años de gobierno. Carolina Arbeláez, representante de la Cámara por Bogotá del Partido Cambio Radical, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable.